Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido a todo el mundo a este nuevo episodio de Kanki Projects. Yo soy John Gómez, un artista digital bastante motivado y hoy vamos a hablar de la serie que tanto me gusta, Sherlock. Esta es la segunda parte de un especial que se me quedó muy largo, como es costumbre, y decidí cortarlo en dos partes. Así que, aunque no es imprescindible, porque si ya has visto la serie, voy a hablar aquí en un análisis un poco más de toda la vida, no en términos conceptuales generales, sino capítulo por capítulo, temporada por temporada, sacando algunos detalles, pero hago referencias a partes del capítulo anterior, de la primera parte, así que si no te las has escuchado, te incito a que le eches un vistazo. En cualquier caso, si te gusta Sherlock, espero que disfrutes de este episodio. Como digo, entro un poco en media res porque está preparado para escucharse justo después de lo como acababa el anterior, pero bueno, cosas que pasan. Sin nada más, os dejo con estas 2 horas de contenido. Muchísimas gracias por escuchar y allí vamos. Bueno, y ahora nos ponemos de lleno con hablar de las temporadas, un poco más en concreto de los capítulos, algunos apuntes que tengo sobre la serie mientras la iba viendo, que la vi desde principio a fin en este último mes y medio. Y bueno, va a ser el bloque quizás el más largo de este capítulo, pero es, bueno, interesante para que tengamos aquí un poco más ya de poder decir que he repasado y he hecho una review de la serie en completo. Así que sin mucho más, vamos a hablar primero de la presentación de estos dos, ¿no? De John Watson y Sherlock Holmes. Creo que es bastante increíble, bastante icónica. De hecho, la recrean ellos mismos en el especial, porque creo que están orgullosos. Y también sale en el piloto, evidentemente. Y es pues tal cual como se describe en el resto de la serie, ¿no? Es el punto de partida para enseñar cómo tienen esa relación entre ellos, cómo les excitan los casos, el caos, el jugarse la vida, en cierta manera, el estar cerca de la muerte, que al final es un poco ese morbo que le lleva a la gente a ver series policiales, detectivescas, incluso casos reales de estas cosas. Es un poco lo que a ellos les da la energía y al final lo que comparten y la razón por la que luego siguen resolviendo casos juntos. Y creo que también en este primer episodio se expone bastante el tono de la serie, el humor que va a llevar, lo de me cago en mi pierna con el bastón de John Watson cuando quiere ir corriendo con Sherlock, cuando Sherlock se va corriendo y él quiere seguir, pero la señora Watson le dice que ay, tu pierna, John, no puedes ir por eso, y entonces él dice me cago en mi pierna y entonces le pide perdón. Creo que es tal cual cuando se conocen y van al piso, que es como que Sherlock le está manipulando en cierta manera a John Watson para que haga lo que él quiere, que al final es tener un compañero. Y tiene suerte, tiene un compañero que lo acompaña hasta el resto de sus días seguramente y el resto de la serie. Luego hablaré un poco de cómo creo que ha acabado la serie, pero, o sea, ha acabado mal, pero lo de ¿qué pasa? ¿Por qué no continúo? Porque parecía que pudiera, pero no. En fin. Ahora hablemos del primer episodio de la serie. El primer episodio, cabe decir que creo que el guión está mejor montado en el episodio piloto, ¿vale? Y esto se tiene que decir, porque el hecho de hacer que un autor tenga que comprimir su trabajo y deshacerse de lo importante y deshacerse de lo que sobra y quedarse con lo estrictamente esencial para que la obra funcione, hace que acabes encontrando los detalles más correctos y acabes encontrando también un ritmo perfecto para la serie. A mí me pasó cuando grabé un cortometraje en mi carrera que tuvimos material y teníamos un guión para más de media hora y al final lo acabamos teniendo que reducir a 15 minutos porque era lo que
ponía en el trabajo, básicamente. Y eso hizo que creo que el guión tuviera muchísimo más ritmo y fuera muchísimo más fluido y fueran las cosas esenciales. Esto pasa. Puede parecer que sea limitar la creatividad y que cuanto más mejor, pero estas cosas pueden pasar. Y creo que el hecho de que el primer episodio sea tal cual calcado del episodio piloto hace que añadan media hora, porque el episodio piloto era de 60 minutos y los capítulos luego son de 90, hace que añadan media hora de cosas insustanciales, como que aparezcan Mycroft, que es como de repente que está como enganchado con pinzas, ¿no? Pero bueno, aún así creo que las partes esenciales, quizás la carrera por Londres es simplemente graciosa, es divertida, como hacen esos diagramas del mapa y todo eso, es divertido, pero no va más allá. Pero lo que sin duda se mantiene intacto y creo que incluso mejora es el clímax, el momento clímax en el que el taxista sube por las escaleras de la casa de Sherlock mientras le están revolviendo todo el piso. Es un momento de tensión en el que todo el mundo está hablando, están sucediendo mil cosas y tenemos que enfocarnos en lo que Sherlock piensa, porque es justo el momento en el que va a llegar a la conclusión. Es un momento en el que la tensión está escalando por momentos y es cuando se da cuenta de que durante todo este rato estaba buscando al taxista. Es esa persona que siempre puede moverse por donde quiera a plena vista y no ser reconocido porque todo el mundo lo ignora. Sobre todo en Londres, que hay un montón de taxistas. Es muy clásico el taxi de Londres, ¿no? Con esa carcasa negra. En fin, la cuestión es que ese momento culmen en el que se pone a hablar con el psicópata, que es al final el taxista de este capítulo, que mata porque le paga. ¿Ves otra vez por qué creo que todo lo de Moriarty está un poco mal traído? Porque la motivación que hay detrás de todos y cada uno de los antagonistas que tiene Sherlock a lo largo de, sobre todo, la primera y la segunda temporada, tienen algo que ver con Moriarty, ¿no? Es como que de repente en el segundo capítulo parece que no tenga nada que ver, que es la mafia china esta, y luego al final resulta que habla por un ordenador a través de una videollamada con Moriarty y se lo carga, y es como, bueno, pues para que sepas que Moriarty está detrás de todo esto. ¿Y por qué está detrás de todo esto? Porque se supone que está como una cabra y es fan de Sherlock, y luego casi se lo carga porque es como que le va poniendo retos para luego al final cargárselo a la piscina aquella, y al final no se lo carga porque se han frustrado los planes. No creo que esté mal, pero es como que es sencillito, ¿no? Es sencillito, y la motivación del taxista este es que ha vivido una vida de mierda, el pobre, y tiene unas hijas que quiere dejarles una gran dote. En fin, no hay mucho más que decir de las motivaciones del enemigo, solo que creo que sí que la tensión en cómo hablan, en cómo casi convence a Sherlock con simplemente el diálogo, con esas ganas de qué es lo que podría pasar, porque al final no le podría haber disparado con la pistola, está a punto de hacer que Sherlock se juegue la vida o incluso muera, tomándose una pastilla de veneno. Y lo consigue porque este taxista es también un superdotado, pero en otro sentido, porque lo que sabe es cómo manipular a la gente y entonces hacerles que hagan lo que él quiera simplemente hablando con ellos, ¿no? Que al final es un poco una cosa que no tiene ningún sentido, es simplemente puro intelecto, pero que es lo que hace que nos atraiga tanto y nos parezca algo tan antinatural, porque con algo tan terrorífico como simplemente la palabra puedes llegar a conseguir que la gente haga lo que quieras. Euros hace lo mismo y no está muy bien traído porque tampoco lo explican en ningún momento. Y por ejemplo, en la review de Monster que hice, en esa obra también se expone que el terror está en que una persona no tiene nada de empatía y es capaz de manipular a cualquiera simplemente con la palabra, porque está tan roto por dentro que puede hacer lo que quiera con cualquiera. Y este taxista me parece que pone el listón bastante alto para la serie, porque ves que Sherlock no se va a enfrentar a casos normales, se va a enfrentar a enemigos bastante difíciles y que tienen un nivel de intelecto a su nivel. Luego me parece que tienes el capítulo de la mafia china, que es fácilmente de los más sosos que hay, pero me parece que esta idea de que hay
diferentes personas con habilidades intelectuales super bestias como Sherlock, pero que deciden utilizarlo para el mal, es algo súper guay que luego retoman en la tercera temporada con lo del Magnus. Y ese es de mis capítulos preferidos, porque te pone en cara a cara con alguien que sí que notas que está al nivel intelectual de Sherlock y que no estás trabajando con una mafia china, no estás con un hippie colgado que se supone que es súper poderoso, pero que en realidad lo que pasa es que está como una cabra, que es Moriarty. Pero bueno, me parece que esa escalada de tensión que hay también luego justo John yendo a buscar a Sherlock al edificio donde la ha llevado el taxista porque puede encontrarle con el GPS del libro, bueno, de la BlackBerry rosa esa también, de Find My Phone o BlackBerry o lo que sea, y entonces sube las escaleras, le está buscando todo loco y al final le encuentra que está en el otro edificio. Me parece que eso es una manera de generar tensión a nivel de guión que está muy bien traída y que al final le dispara al otro y que al final le salva la vida a Sherlock, y es como que creo que es un muy buen punto de partida y que por eso entiendo que sea mainstream la serie, porque es que te deja con ganas de más y creo que el capítulo siguiente, que es el de la mafia china, es más soso, pero ves un poco ese costumbrismo de cómo sería el día a día de Sherlock y Watson resolviendo casos. Y eso, quieras que no, es un poco engordar de tiempo todo lo que sea el metraje de la serie, pero no está del todo mal llevado porque hay diferentes tramas. Está todo lo de los hermanos, lo de que Watson busca dinero porque está pobre, y también expone un poco cuál es la dinámica que hay entre la comisaría de Londres y Sherlock, el cómo le piden ayuda, que en este caso quien le pide ayuda no es el Lestrade, el Greg porque, y me parece extraño, no sé por qué no lo es, porque tenerlo recurrentemente haría que tuvieras todavía más simpatía por ese personaje, que luego es bastante importante y bastante gracioso también, pero bueno, es como que también para exponer que todo el mundo le pide ayuda a Sherlock, porque él simplemente quiere ayudar a resolver los delitos, los crímenes que pueda llegar a cometer la gente, que son los peores de todos, que normalmente lo que él analiza son asesinatos, ¿vale? No se pone a analizar un delito de fraude fiscal, aunque luego al final este segundo capítulo sí que acaba siendo un poco eso, ¿no? Acaba siendo un poco gente matando por el dinero, puto capitalismo, la horquilla de Jade, pero en un primer momento lo que él se encuentra son un muerto en una vía, un muerto en su piso de una manera inaccesible, y luego lo de las amenazas a un banquero multimillonario, que bueno, eso ya sí que es otra vez un poco... Quizás este es el capítulo en el que menos se centra en resolver los peores crímenes que puede cometer el ser humano, porque el que mate una persona, mate a otra, es terrible, es de lo peor que puede cometer una persona, y por eso las guerras son tan horribles, y por eso, al menos en esta primera temporada, me gusta un poco esa sensación que da de que Sherlock se puede ver como un justiciero y una persona bastante del lado del bien, porque ayuda con los delitos más complicados y que implican que alguien ha sufrido la pérdida de un ser querido o de alguien, porque esos son los casos y los clientes que le llegan, y luego les llama clientes, pero luego en realidad ni les cobra porque lo que quiere es eso. Entonces es como que puedes darle incluso unas cualidades un poco superheroicas de querer encontrar justicia y resolver los casos más terribles que te dejan con un vacío más profundo, como es la muerte de alguien. Y eso, bueno, pues es una lectura que tengo yo aquí, pero tampoco es que sea... O sea, es siempre sobrepensarlo todo mucho, ¿no? Como siempre hago. Pero en el fondo sí que creo que lo que le motiva a Sherlock es un poco... Quiero pensar que antes que cualquier otro tipo de caso le interesan estos, porque aunque se le vea a una persona totalmente sin empatía y le maltratan, incluso sobre todo la comisaria esa, que es la primera en acusarle como posible sospechoso de generar todo ese caos y esos delitos. Entonces, en el tercer episodio de la primera temporada, el episodio del terrorista de Moriarty básicamente poniendo bombas a todo Kiski, es horroroso, da miedo de verdad, y de hecho llega a morir uno. Y claro, es como que se le pone como un reto personal para Sherlock
y entonces es como que se ve involucrado en eso directamente y no podría no hacerlo aunque quisiera, pero como le pone una especie de problema Moriarty porque están jugando a costa de la vida de los demás, es como que es normal que pueda sentir eso de que Sherlock está disfrutando con eso, y es algo que al final le ha venido y se le ha impuesto un psicópata, y no sabríamos si lo podría llegar a hacer si no le hubiera involucrado a él directamente, pero yo tiendo a querer pensar que sí. Pero al final creo que quizás aquí está hablando mi personalidad fanática de Sherlock, de fanboy, porque luego él mismo en la serie, y es que esto lo hacen a voluntad, de verdad quieren que lo pienses, que Sherlock quizás es mala persona, y supongo que la primera temporada podías llegarte a pensar de hostia, ¿y si de verdad es él quien está poniendo todas esas bombas? Porque al final Sherlock en la propia serie lo dice, lo tengo aquí apuntado, que le dice a John que no mitifiques a la gente. Si existieran los héroes, yo no sería uno de ellos. Que a ver, es una serie, es una frase como muy trillada, sinceramente, lo de para hacerte como un poco el chico malo y de que yo en verdad también puedo ser muy malo y me da igual todo, sé que no soy bueno. Es ese estar conforme con no ser bueno que te puede sacar de quicio, y la cosa es que aún así Sherlock tiene un sentido de la responsabilidad y de la empatía para resolver esos casos y salvar a la gente, porque se esfuerza con lo de salvar a los niños como ningún otro. Pero aún así luego le dicen que, oye, ¿y se ha envenenado él a estos niños? Porque además, a ver, lo cierto es que estoy confundiendo capítulos, porque en la tercera temporada va sobre las bombas y es en el tercer episodio de la segunda donde vuelve a haber un diálogo directo entre Moriarty y Sherlock, que es la campaña de desprestigio, y creo que se puede entender como dos capítulos consecutivos, el tercero de la primera temporada y el tercero de la segunda. Estos dos últimos episodios de cada temporada es como que son los que avanzan la trama con Moriarty y los que los ponen uno frente al otro, por eso es como que puedes relacionarlo bastante entre ellos. Pero la cuestión es que en este primero lo que hace Sherlock es creerse el listillo, hacer eso de resolver los casos antes de tiempo y avanzar por su cuenta en quién puede estar cometiendo todos esos delitos y tal, y al final es como que por culpa suya explota la mujer en cierta manera, porque aparte de que juega con él, la señora intenta decirle el nombre de quien está hablando, pero bueno, es terrible, o sea, creo que es de los episodios que dan más miedo de todos. Y bueno, esta temporada acaba con John saliendo ahí en medio y en las piscinas, y juegan en ese momento con la idea de que John Watson podría ser Moriarty en realidad, y solo juegan por un segundo, porque le dice algo así como qué cosas, no esperabas verme aquí o algo así, además de la manera en la que habla, y luego señala de que él también lleva una bomba y que en realidad es Moriarty hablando a través de John con un pinganillo como ha hecho con todos los demás. Es un momento en el que dices puto Moriarty, se la ha jugado de esa manera y nos la ha jugado a nosotros, es un flashazo en el que pasa por tu mente pensar eso, y sinceramente se hubieran cargado todo el canon, o sea, llegan a hacer que John es Moriarty en ese momento y ya no hay más temporadas, o sea, haces como mucho un cuarto episodio y es autoconclusiva, porque el juego de Moriarty y Sherlock no funciona sin John, de la misma manera que John y Sherlock no funciona sin un enemigo al que enfrentarse ni nada, entonces hubiera quedado ahí. Pero no sé si soy yo, porque yo creo que es bastante fácilmente interpretable que los guionistas quieren hacer esto, porque al final es algo que no paran de hacer el Steven Moffat y todos los guionistas de esta serie, que no paran de hacerte creer ideas que podrían estar muy guays por un momento y luego automáticamente las desmontan. Sí que es verdad que creo que está mejor que se queden ahí en idea, como por ejemplo con este caso, porque si lo hubieras llevado más allá, no sé hasta qué punto podrías sacarle chicha a nivel de narrativo, pero está guay que hagan estos movimientos pequeños, y por si no os habíais dado cuenta, yo aquí os lo dejo porque yo creo que sí que quieren jugar con esa idea. Y la segunda temporada empieza fuertísimo. Me parece que empieza con ese humor inglés del Palacio de Buckingham. Me parece que vuelve con toda la fuerza, y creo que en cómputo global la segunda temporada es la mejor de todas, porque
viene con el hype de la temporada 1, que lo petó muchísimo, y además lo deja por todo lo alto con un cliffhanger que luego ya hablaremos de cómo se resuelve en la tercera, pero que te deja con unas ganas de más que la serie. Creo que está en el punto más álgido en esta temporada 2 y la 3 más o menos lo mantiene. Pero bueno, en este primer capítulo lo que encontramos, aparte de ese humor al principio, y creo que tiene un balance perfecto entre algo súper intenso, entre un guión bien definido, nuevos personajes y todo eso, lo que sin duda da alrededor de lo que orbita todo el argumento en este primer episodio es la espectacular relación que tiene Sherlock entre él y la mujer, ¿no? Irene Adler, un enemigo que es totalmente temible y de los más guays de la serie, me atrevería a decir, porque es un personaje que se ha metido en niveles de la alta sociedad y se aprovecha de ese mundo que nadie se atreve a aceptar y que si sale a la luz pues derrumbaría a más de un estado, que es todo ese mundo de las cosas tabú, de las cosas sexuales, de las cosas que tenemos totalmente como cerradas y individualizadas en nuestra sociedad, porque mientras que el sexo no debería ser una cosa tabú y que no se hable en la sociedad, hay momentos en los que hay gente que tiene la mente muy perturbada y que en casos de escándalos públicos, cuando ha salido alguna celebridad hablando de casos de acoso y movidas de estas que son totalmente horribles, pues se puede derrumbar lo que sería una figura pública, porque todo eso que se hace en la intimidad y que se acepta que tiene que ser una cosa cerrada es lo que creo que quiere exponer esta serie, este capítulo, y que representa la figura de la mujer. Es alguien que se aprovecha de esos momentos más digamos privados de la gente para que le cuente sus secretos, y entonces con figuras políticas de gran poder lo que hace es encontrar y conseguir una información que le hace una garantía de vía y que le permite extorsionar a quien quiera. Y es esta dominatrix, esta figura tan, en un primer momento, tan visceral y que sería tan vulgar relacionada con este mundo tan, pues eso, sexual y tal, en realidad tiene un intelecto brutal porque al final se ha hecho ella misma y se ha conseguido sacar las castañas del fuego utilizando su cuerpo, sí, pero metiéndose en las altas esferas de la sociedad, poniéndose al lado de una persona, aprovechando ese momento de alta debilidad, en el momento en el que más se puede manipular a alguien, que es en la absoluta intimidad, y ha aprovechado todo eso para ganar ella poder y hacerse un personaje temible. Tan temible y tan astuto que deja a Sherlock totalmente abatido y derrotado en su primer encuentro, porque no es ni el físico ni cualquier otra cosa lo que le ha derrotado, lo que le ha puesto en desventaja, sino que para él Irene Adler es un acertijo que no ha podido resolver. Simplemente cuando le da la bienvenida en su mansión totalmente desnuda, le deja desprovisto de cualquier otra táctica, porque lo que le hace tan diferente a esta Irene Adler de cualquier otro enemigo al que se enfrenta Sherlock es que ella, como trabaja con estas, digamos, técnicas poco ortodoxas en las que Sherlock no está acostumbrada, que es literalmente la antítesis de lo que él es, que es totalmente mental, y ella es más corporal, más emocional. Entonces eso es lo que le destarota, porque está en un mundo completamente opuesto al que Sherlock nunca se ha interesado y que nunca ha tenido la necesidad de enfrentarse. Entonces, bueno, después de este encuentro en el que ella le atiza a Sherlock y Sherlock, aunque parece que vaya a resolver el caso y vaya a acabar saliendo victorioso, porque además le demuestra todo el intelecto a esta Irene Adler, porque en cierta manera ella es capaz de tener esta sensualidad para hacer que otros hagan cosas por ella simplemente porque se insinúa. Entonces ese momento en el que él se cree que ya ha ganado el juego, se deja vencer con una de esta, con una droga que le tumba, y es cuando ella le acita, y entonces creo que de aquí sale la figura de sex symbol que tuvo durante bastante tiempo Benedict Cumberbatch, porque es como que entre estos dos se genera una tensión de esa manera que desde luego
Mira que yo no soy de estos temas, pero me parece que en esta serie, en este capítulo, dentro de lo que cabe está bien llevado. Está bien llevado porque es algo tan raro que además luego va escalando y es como que es algo que está siempre perenne en la serie, llegando incluso a aparecer en el palacio mental de Sherlock de vez en cuando se supone que en realidad no sentía ya nada más por ella y tal, pero es como que siempre está ahí, ¿no? Y eso es un desarrollo de personajes, como un complemento, un trasfondo que le das al personaje de Sherlock que va a ir bastante bien en adelante, porque también juegan en términos de humor, de cómo John no entiende si Sherlock es tan inhumano, cómo puede ser que ella esté siempre enviándole mensajes y que tenga algo como medianamente pasional entre ellos dos cuando Sherlock nunca había demostrado algo así. Pero este tema también se explota en otros casos, como por ejemplo en el de Molly, en el que quedan todos para Navidad, y entonces hay una movida entre él y Molly de que él se pone a sobreanalizarlo todo, es como que la pone súper expuesta, se demuestra, y vemos una vez más que Sherlock no piensa en los sentimientos de los demás, y entonces ella sale totalmente triste, ofendida, con razón, porque Sherlock no piensa en nadie y ahora lo único que pensaba era en ella, en la Irene Adler esta, cuando Molly había estado ahí siempre insistiendo, y es como que le debe hacer una frustración que la Molly, pobrecilla, o sea, hay momentos en los que ella o sea, como personaje la determinan un poco más, pero en los principios se le ve como una pobre pringada, que además es como, ¿por qué te gusta Sherlock? Pero bueno, y además juegan con lo de el novio ese que parece clavado y es también rarísimo, en fin, otro personaje más. La cuestión es que luego va esta Irene Adler y recibe o sea, Sherlock recibe una notificación de que ella está muerta. Y entonces va Mycroft y se preocupa porque Sherlock podría llegar a quitarse la vida, porque Mycroft tampoco entiende una mierda de sentimientos y cree que Sherlock es súper emocional y que algo así puede deprimirlo tanto que se quiera quitar la vida, y entonces es como que tienen que estar al tanto de Sherlock porque no sabe controlar sus sentimientos porque apenas está acostumbrado a tenerlos, y entonces es como que hay que cuidarlo como un niño pequeño. En fin, es como que todo lo que, digamos, envuelve a Irene Adler es la aportación, de sentimientos a Sherlock y esas ganas de hacer cualquier cosa hasta tal punto de que desbloquea un código secreto, un patrón, y destapa una movida de una célula terrorista conspiranoica que, bueno, él es utilizado por eso, y entonces cuando muestran lo del avión, que Mycroft es como que, oh no, Dios, Sherlock, ¿qué has hecho? Porque él era como el único capaz en el mundo de resolver algo y lo ha utilizado para el mal porque él ha sido utilizado por ella, que indirectamente ha sido utilizado por Moriarty. Entonces la serie va y juega con la idea de cúpulas de poder inmensos a niveles gubernamentales, donde los gobiernos controlan toda la prensa y toda la publicidad y todo lo que nos llega a nosotros respecto a los ataques terroristas, porque es verdad que los ataques terroristas son muchísimo más fuertes de lo que podemos llegar a pensar, y entonces lo que hacen es una especie de intentar contrarrestar todo ese imperio del terror de las células terroristas con falsos ataques donde no hay muertos, pero sí que llegan a los medios de comunicación. Entonces no hay mejor manera de resolver esto que cada vez que interceptan un mensaje a una célula terrorista, llenan un Boeing 747 de los aviones más grandes que hay, lleno de muertos de una morgue de vete tú a saber qué, dónde, porque el gobierno de Reino Unido es capaz de cualquier cosa, es superpoder, superpoderoso, y entonces pues lo llenan de gente y hacen que explote sin que hayan bajas porque nos están protegiendo. Me parece una paja mental, pero es un punto en el que Mycroft se ve totalmente atado de pies y manos, en un momento en el que no puede controlar la situación y en el que esta Irene Adler ha puesto un país entero de rodillas. De hecho, creo que lo dice él mismo, que es la dominatrix que puso un país entero de rodillas. Y la única manera de solucionarlo es con ese teléfono móvil, donde esta mujer tiene encriptados y bloqueados todos los datos que ha ido recopilando, que son su salvaguarda para poder seguir con vida,
y que tiene todos los datos de todas las figuras de poder de diferentes países, porque además no olvidemos que este es de los pocos capítulos donde se pone en juego no solo la seguridad británica, sino del mundo, porque también aparecen gente de Estados Unidos y es bastante gracioso que solo aparezca en este caso, pero bueno. Y entonces es, como digo, esa situación donde aparece esta BlackBerry con explosivos dentro que puede detonar y que puede perder toda la información, y que es el seguro de esta mujer y que ha utilizado para bloquear el I am Sherlocked de Sherlocked, ¿no? Que es un mítico de la serie ya, esa contraseña, que parece más un juego de diseño que una contraseña, porque es literalmente un pin de 4 dígitos y entonces pone en el móvil I am locked, y entonces entre el am y el locked tienes que poner un pin de 4 números que lo que pone es share de Sherlock, porque se junta con el locket, con el lock de locket, y entonces con el share de Sherlock. ¿Lo pilláis, no? Sí, lo hemos pillado todos, ¿no? Es bastante gracioso, y esto yo recuerdo que en su momento lo petó muchísimo. De hecho, llegué a tener una camiseta donde ponía I am Sherlocked, ¿no? Y entonces esto se ha convertido en una especie de mito de la serie. Y cuando volví a ver este capítulo y vi el diálogo que tienen en ese momento, súper bien montado, la tensión que se genera entre ellos dos hablando, bueno, y entre todos los personajes que hay ahí, y donde se confirma la hipótesis de su hermano y él también, porque es un corazón frustrado, de que esa hipótesis de que el amor es una debilidad, la química que genera en nuestro cerebro, el amor nos hace más débiles, esa serotonina no hace que pienses con claridad y que hagas errores como el de simplemente poner en tu código de bloqueo la persona por la que estás enamorada, como le ha pasado a ella. Es como una demostración cruel de que el amor no sirve para nada y que ella ahora va a morir por culpa de eso, porque ha cometido un error en todo su gran plan. Y luego no es así, porque también es el amor lo que hace a Sherlock ir a no sé qué país a salvarle justo antes de que la vayan a decapitar. Que eso es como... O sea... Es de esas cosas que de repente se van 5.000 kilómetros lejos de Reino Unido y hacen cualquier cabriola que... De la misma manera que cuando Sherlock se supone que muere y está 2 años por ahí, por el mundo, desarticulando la célula terrorista de Moriarty, y dices, pero ¿qué has estado haciendo por ahí? Que le pegan, que está de infiltrado no sé dónde, y que luego va el Mycroft a verle. O sea, esto me estoy adelantando a la 3ª temporada, pero es como... Cuando se alejan de Londres, se les va la pinza de una manera que dices, pero ¿cómo puede ser esto posible? Pero bueno, hasta aquí llega el mejor episodio de la temporada, y me atrevería a decir de los mejores de la serie. A mí es de los que más me ha gustado, porque luego pasamos a hablar de Baskerville. Sinceramente tampoco tengo mucho que decir. O sea, sobre el capítulo de Baskerville me parece que es de los menos creíbles, y sin duda, aunque una de las cosas que caracteriza a Sherlock Holmes siempre ha sido su coqueteo con lo antinatural en cierta manera, aunque luego siempre se resuelve y tiene una justificación realista y bastante analítica, resulta que el relato de Sir Arthur Conan Doyle original que me he leído sobre todo ha sido el de los sabuesos de Baskerville, y me parece que estaba bastante bien. Tampoco me dejó súper contento, porque tenía eso que ya he comentado antes, de que al final parecía como que Sherlock Holmes había estado averiguándolo todo desde fuera y venía como tercera persona, y al final lo resolvía, y tú todo el rato estás viendo desde la visión de John en vez de la de Sherlock Holmes, y es como que si lo que buscabas era un relato de Sherlock Holmes, te quedas un poco como con ganas de verle más actuar. Pero bueno, la cosa es que en este capítulo de Baskerville, en la serie, juegan con lo paranormal más que en ningún otro, me atrevería a decir, aunque luego ya es que nos vamos a la fantasía pura en la 4ª temporada, pero hasta este momento era, quieras que no, más o menos realista, dejando de lado esa capacidad mental increíble que tiene Sherlock, pero bueno. Entonces, lo que pasa con este capítulo es que ya desde un principio te ponen el setup narrativo en un centro militar que hay en un pueblo perdido de la mano de Dios,
que hace que antes que nada ya tengamos una justificación realista y menos realista como opciones válidas. Pero claro, te dicen ya tal cual que eso es un centro científico militar donde suceden cosas rarísimas, y te viene el chaval que le acepta el Sherlock el caso porque dice gran sabueso, que sinceramente no acaba de cuadrar porque eso le inspira a Sherlock, simplemente porque tenían que hacer un capítulo basado en uno de los relatos más famosos de Sherlock Holmes. Y la cuestión es que en este caso sí que puedo decir que, como es el único relato original que me he leído, puedo decir que creo que era bastante mejor, porque en este capítulo lo justifican todo como que eran alucinaciones. Y menudo viaje, chaval. O sea, el niño drogado cuyas alucinaciones se le convierten en un trauma porque, vale, matan a su padre, pero ve, o sea, todo lo de imaginarse a un sabueso gigante es porque ve a un lobo en la camiseta del científico loco este que le asesina a su padre. Y luego también se ve un perro grande, en realidad, que ellos, como van drogados, lo ven muchísimo más agresivo de lo que es. Y lo hacen en 3D para que veas un poco y te pongas en la piel de lo que ellos ven de verdad, y juegan una vez más con volver a darle la vuelta a la tortilla y decirte, vale, creías que era todo real, que podía ser real porque científicamente probado, pero en realidad puede que ahora vuelva a ser mitología porque lo estás viendo, pero en realidad no, porque lo matas y luego justificas que lo que tenía era la niebla, todo ese componente químico. Me parece todo muy cogido con pinzas. La verdad es que no veo... O sea, me parece chulo porque salen del ambiente de Londres, en cierta manera, y pueden ver otros escenarios, pero todo lo de la parte científica, ese 3D que ha envejecido mal, y una cosa buena, por ejemplo, sí que diría que son los sonidos. Los efectos de sonido son inquietantes e identificables, y eso hace que empaque bastante bien el ámbito de terror que quieren dar. Pero lo de que tiene de utilizar a John Watson como conejillo de indias para ver si lo del perro, lo del sabueso es una alucinación, y entonces lo pone ahí para intentar ver si sufre miedo porque se han tomado el azúcar, porque simplemente Sherlock tenía esa corazonada y lo que hace es intentar utilizar a su amigo como un conejillo de indias, que luego el tío va y se lo perdona, pero es de estas cosas que dices, se lo perdonas a Sherlock porque es el prota y no para de demostrar sus capacidades, y por una vez se equivoca, pero es como nadie en su sano juicio en la situación de John Watson aceptaría ser tratado de esta manera. Pero bueno, en fin. Pero bueno, pasamos al siguiente episodio, porque este, de la misma manera que la anterior temporada, siento que el episodio en medio es puro de relleno. Igual que con la anterior era todo lo de la mafia china, aquí todo lo de Baskerville es como alejarte. Al menos, gracias a Dios, no lo relacionan con Moriarty por una vez, pero es como movidas del gobierno, Mycroft siempre tiene algo que ver, en fin. En este tercer episodio me parece que es donde vemos que los grandes enemigos, porque considerar enemigo al científico ese malvado de Baskerville es decir mucho, me refiero a Irene Adler y Moriarty, son unos enemigos temibles en esta temporada porque pueden poner en jaque a todo un estado, a todo un país, a toda una nación, con pulsar solo unos botoncitos, ¿vale? Y esto es lo que quiere dejar patente este tercer episodio al principio, cuando Moriarty básicamente entra donde le da la gana, genera el caos en todo el país y simplemente demuestra con un juicio público las vulnerabilidades que tiene el sistema, y hace una demostración de poder absoluta, ¿no? Ese es el objetivo que tiene. Aparte de chulearse, sentirse el que parte la pana. Y claro, entonces en este punto lo que Sherlock hace es intentar averiguar qué manera tiene, cómo es capaz de destrozar todas las medidas de seguridad que tienen los cuerpos del Estado,
y cómo puede ser que tenga en la palma de su mano cualquier institución pública y de poder del país. Y claro, lo que se le ocurre a Sherlock es seguir una pequeña pista que le ha dejado el propio Moriarty, porque lo que mola en este capítulo es que sientes que Moriarty siempre va por un paso por encima de Sherlock, y Sherlock lo que se piensa es que hay un código secreto, así como si fuera una especie de código cuántico, ¿no? Ahora que estamos con todo esto de la tecnología cuántica, que en ese momento no se comentaba en 2014 cuando salió esta temporada, me parece, pero ahora sí que es una cosa que nos podemos llegar a preguntar, porque dicen que con los procesadores cuánticos vamos a ser capaces de romper contraseñas, porque toda la criptografía que se ha generado en el ámbito de la informática es una cosa que se puede pulverizar en segundos una vez tengamos procesadores cuánticos potentes. Que yo creo que en la vida real, como vamos a conseguir estos procesadores con grandes compañías que están al dedillo vigiladas, y cuando se consiga hacer algo así, lo primero que se va a hacer es intentar crear algo para hacerle counter, ¿no? Para hacer la contraposición a eso que se ha conseguido con algo todavía más seguro, para que así se establezca el status quo que tenemos en este mundo, y sobre todo el tema de dinero, que es lo que más se tiene lo que más peligra. Cuando peligra el dinero, seguro que vamos a encontrar maneras de solucionar cualquier cosa. Claro, incluso así te pones en la situación de qué pasaría ahora si un villano, un terrorista que mira únicamente por su egoísmo y por conseguir las cosas, o que está chalao como Moriarty, consiguiera hacerse con el poder de un procesador cuántico que desbloquea toda la criptografía y todo lo que tenemos en computadoras del sistema, ya que ahora todo está tan tecnificado, y puede ponerse a abrir las cárceles, a abrir las ventanas de seguridad de las joyas de la corona y cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que hace Moriarty, que en este caso, como todavía no se hablaba de procesadores cuánticos, se hablaba de un poder, de una especie de algoritmo que se lo enseñó con un par de unos y ceros a Sherlock, y se cree que con eso tan simple puede destruir cualquier código informático. La cuestión es que no es esa. Al final Moriarty es como que incluso en el último momento de la serie le dice a Sherlock que es un cutre, que no puede ser tan fácil. Lo único que tiene Moriarty es poder. Simplemente tiene poder, y eso a mí me parece una especie de giro de guión cuando te han estado haciendo pensando que era eso, lo del algoritmo, que está bien traído, y que además te deja en la sensación, porque luego lo que hace directamente Moriarty es pegarse un tiro, que sigo insistiendo de por qué coño hace eso, pero bueno, porque está loco, supongo. La cuestión es que te deja esa sensación de que Moriarty quizás siempre iba un paso por delante de Sherlock y no se llega a suicidar, y le ganará siempre, porque siempre está un paso por delante y es incluso más listo que él, porque es capaz de manipularle. Lo que hace Moriarty en la campaña de desprestigio en este último capítulo es brutal. Me parece que también está muy bien llevado, porque además, como he dicho antes, lo llevan cocinando desde la primera temporada, y además juegan con la metanarrativa de romper la ficción de un personaje con un superintelecto brutal. Es decir, el que se hubieran atrevido, de la misma manera que antes he mencionado lo del giro ese de qué pasaría si Watson fuera Moriarty, creo que aquí juegan otra vez con qué pasaría si Sherlock fuera Moriarty, ¿no? Y entonces, cuando lo piensas y lo analizas otra vez, es como habéis hecho la jugada otra vez, pero y al final vuelves a desmentirlo, porque no es así. Y es como que siempre vuelves a que ganan los buenos y que siempre tienen buen final, porque si hicieras que Sherlock es Moriarty, se acabaría la serie. Y no quieres eso, no quieres romper los huevos, matar la gallina de los huevos de oro. Pero es muy, muy interesante cómo hace eso Moriarty, y me parece que está bien traído, aunque como digo, creo que se repite un poco. Y luego llegamos a la falsa muerte de Sherlock, al final de la temporada, que no sabes que es falsa. O sea, me imagino que verla en el momento, yo cuando la vi, que no había salido la tercera temporada, te deja el culo rotísimo, porque dices, ¿qué va a pasar? Al menos durante esos 5 minutos, hasta que luego sale Sherlock ahí y se va al fundido negro y salen los créditos diciendo, hey, que sigue vivo en realidad, vamos a hacer una siguiente temporada, dadnos dinero, y se lo dan, porque, como digo,
en ese momento yo creo que la serie de Sherlock estaba en el mainstream y lo estaba petando muchísimo, pero durante esos 5 minutos en los que no sabes si Sherlock ha muerto, en los que ves la gente llorando por él, sobre todo ves a John Watson delante de la tumba, hostia, a mí casi me hace llorar, ¿eh? Y aunque creo que es de lágrima fácil, ¿no? O sea, no hay nada más fácil de hacerte llorar que matar a un personaje, sinceramente, pero es algo que hostia, está ahí y es potente y es válido y creo que funciona bien. Lo que pasa es que luego automáticamente es eso, luego los dineros cuentan y no se van a atrever a matarlo. Porque además creo que la muerte es bastante absurda otra vez. Es como, te tienes que matar para salvar a tus amigos porque Moriarty, incluso ya muerto, quiere tocarte las pelotas y aunque no va a ver si te acabas muriendo porque ha contratado a la gente para que si te matas no asesinen a tus amigos, pero literalmente luego vemos que lo que hacen es neutralizarlos, los amigos de Mycroft, y al final es como que él lo hizo un mago, es Mycroft. Mycroft siempre viene a salvar las papeletas, siempre viene a salvar el día, y creo que esto es una manera de escritura de guión algo vaga y no se justifica bien porque después, en la tercera temporada, y ahora ya me meto directamente con ella, lo que pasa es que empieza con un humor destornillante, empezando con diferentes teorías de los fans, que es literalmente una referencia a los fanfictions, totalmente absurdas, ¿no? En la que empiezas con lo del cable, lo de que se da la vuelta, va y le da un beso a Molly y tal, que es como eso fanfiction de coger personajes aleatorios y hacer que tengan un romance, aunque no tenga nada que ver, y es como una especie de metareferencia a toda esa cultura de los fans y a los fans haciendo estratagemas al respecto, y entonces al final cualquier respuesta que tú hagas es falsa, no es suficiente, porque las expectativas, la serie nunca va a estar a la altura de las expectativas, y en ese sentido lo entiendo, pero en realidad la serie creo que se está riendo de los fans, cuando los fans también les tienes que tener un poco de respeto porque son literalmente los que hacen que tú mantengas la serie, o sea, que tu serie sea vista, porque son esos fans aférrimos los que son unos pesados y van diciendo a todo el mundo, mírate esta serie, y creo que del nicho es de donde sale lo mainstream. Pero bueno, creo que aún así, aunque a muchísima gente le pueda sentar mal este especie de guión en el que se burlan de estos fans, de estas teorías, y además luego la resolución canónica que hace es también que te la puedes creer o no, porque luego es como que Sherlock se desvanece y Sherlock en esta tercera temporada es como un chulito de cuidado porque va creyéndose por encima de todo el mundo porque ha conseguido hacerse el muerto, que lo de hacerse el muerto se supone que es para desarticular las células terroristas de Moriarty durante 2 años, como he dicho antes, pero es como... O sea, podías decírselo a John, ¿sabes? Es una especie de momento sádico el no montarle nada. Y aunque es muy gracioso y me gusta el humor de cómo intenta de revelarle a su amigo que vuelve a estar ahí y cómo le pega varias veces y cada vez van como degradándose de local al sitio más cutre porque le echan de los sitios de más categoría, creo que está mal justificado. Y luego, o sea, como saben que está mal justificado todo esto, y aunque digas que Sherlock es un cabrón y la justificación de cómo se hace el muerto sea vaga, y aunque se justifiquen hablando con los fans aférrimos, que el propio fan era este que no soportaba a Sherlock de la propia comisaría, y cuando lo está grabando allí en su piso y le dice, buah, pero esto en verdad no lo hiciste de verdad, o sea, podrías estar mintiéndome y tal, y va y Sherlock se desaparece. Creo que aún así, incluso con todo esto que es lícito criticar, uno de los grandes hits de la serie en su momento fue jugar con la mística de esa muerte de Sherlock. No está bien resuelto para nada, pero el hecho de que digas simplemente lo hemos matado y lo hemos recuperado, y da igual lo que te digamos porque podría seguir siendo mentira porque nunca vas a estar a la altura de las expectativas, es jugar con esa metanarrativa otra vez que creo que tiene hasta cierto punto sentido, porque cuando matas a un personaje da igual cómo intentes recuperarlo, siempre se va a sentir falso. O sea, lo hemos visto en miles de sitios, y a no ser que lo mates del todo, que eso es como ole tú, pero necesitas un cast muy amplio y algo que soporte la serie, y solo puedes hacer con cosas de muchísimos personajes y diferentes casas y tal, como Juego de Tronos. No he visto Juego de Tronos, no me peguéis, pero dicen que es así, entonces
en Sherlock, que todo orbita alrededor del personaje de Sherlock, no lo puedes dejar muerto ni 5 segundos. Y es lo que pasa. Muere al final de una temporada y se devuelve en otra. Pero bueno, no tengo mucho más que decir de este primer episodio de la tercera temporada, la verdad. Solo ese detalle en el que van y meten a John en una fogata y casi muere calcinado y le van a rescatar Sherlock y Mary. Esto es como un cabo suelto que dejan desde esta temporada hasta el final de la cuarta, porque luego revelan que era Eurus, que en ese momento yo no sé si lo tenían muy claro por qué hacen esto, que es como que en ese momento les sirve para la narrativa de juntar un poco más a Sherlock y a Mary y ir a salvar a John y tal, pero es como, ¿de verdad estabas pensando algo como Eurus desde el principio de la tercera? Porque luego no está muy bien resuelto, que se diga. O sea, el problema es que no está bien resuelto en guión. La verdad es que en ideas el final sí que está bien resuelto, porque luego hablaré de él. Pero bueno, a lo que quiero ir es que en esta temporada, sin duda, lo que se nota es que es muchísimo más familiar. La boda de John es claramente un ejemplo de por qué creo que se genera esta party tan chula, ¿no? En la que hay diferentes personajes que al final todos orbitan alrededor de Sherlock. Sherlock es el sol y todos los demás son planetitas siguiéndole, orbitando, pero creo que consigue esa sensación de que notes de que es como una party del mundo de la cultura japonesa, ¿no? Del anime y el manga y todo eso. Creo que es una cosa que nos hace sentir, y esto es en la vida real con cualquiera, es como que sentir que puedes confiar en gente a tu alrededor y que hay diferentes motivos y diferentes personalidades que se interrelacionan entre ellas. Nos gusta como espectadores, está bien. Y es la primera vez en todo esto de la boda que Sherlock menciona lo de que es un sociópata bien integrado, porque persigue a los invitados durante la boda. Es muy gracioso y esto siempre o sea, es que esta frase de que soy un sociópata bien integrado, que creo que es como la frase que define a esta temporada, es esa, porque a mí se me ha quedado clavada desde siempre, porque me hace muchísima gracia, porque al final el Sherlock tiene empatía cero, le cuesta socializar y todo eso, pero luego es como que te puede incluso llegar a caer bien por lo absurdo que es. Y es como que hace migas con esta chica, que es la dama de honor, y luego al final, en la tercera temporada, o sea, en el tercer capítulo, se muestra que está saliendo con ella, que es una cosa que se ve como súper raro, pero seguramente en ese momento ya estaba pensando que la había investigado a todos los invitados y había visto que él trabajaba para el Magnus, que es lo que él ya estaba pensando desde el principio. O sea, que va un paso por delante en ese caso el guión y está bien atado, ¿no? La cuestión es que en este capítulo lo que sobre todo destaca por encima de cualquier otra cosa es la comedia. Es la despedida de soltero de la boda, en el que calcula concretamente cuánto tienen que beber para estar en el punto óptimo de alcohol para pasárselo bien, ¿no? Que es la manera en la que Sherlock haría una despedida de soltero, que es como que me hace muchísima gracia esto de coger un personaje que es tan mental y que lo has tenido siempre en los mismos entornos, tan de trabajo, tan de resolver crímenes, y ese trabajo que hacen los guionistas y los directores en vamos a coger este personaje y ¿qué pasaría si estuviera en una despedida de soltero? Es moverlo en un contexto que no es el suyo. Eso normalmente hace muchísima gracia. No puedes abusar, pero como solo es este capítulo, creo que queda espectacular y consigue compensar la vergüenza ajena de alguna manera de cómo van borrachos, cómo utiliza todo ese blur, ¿no? Ese desenfoque para disimular, para enseñar lo que sería esa borrachera. La dirección de la despedida de soltero, como digo, está muy bien hecha. Y luego en el discurso de Sherlock literalmente mete de todo, hace crítica política y crítica política que no solo se aplica a la serie, se aplica a ese momento y se aplica incluso ahora, de los convencionalismos y todas esas cosas que Sherlock cree que son inútiles y lo destaca, pero aún así consigue llegar al corazón, consigue hacer que te salga una lagrimita y que de verdad quieras a la relación entre Sherlock y John y en general, bueno,
aunque Sherlock sigue siendo el puto protagonista en la propia boda de John, no son personas de verdad, son personajes en una serie. Y creo que eso hace que junten una trama como sería una simple boda con un caso como lo del militar y el fotógrafo y todo esto, que es un caso más pequeño en comparación a la escala que estábamos viendo hasta ahora, pero creo que está muy bien traído, mantiene un ritmo y en general tiene muy buen guión por las palabras que escoge decir Sherlock y actúa Benedict Cumberbatch en ese momento. Pero bueno, sin mucho más que añadir, pasamos a el último episodio de esta tercera temporada, que para mí está ahí con el primero de la segunda, con el de la mujer. Creo que este es de los mejores que hay porque es un enemigo excelente, es brutal, es asqueroso. Hablo del Magnus el señor con gafas, que de la misma manera que la mujer o Moriarty, el punto fuerte de este hombre es el poder que tiene, los hilos que puede llegar a mover para conseguir lo que quiera, para manipular y extorsionar a quien quiera en cualquier esfera de la sociedad, solo que además el tío es superdotado y tiene un palacio mental con memorizaciones increíbles y aunque nos hacen creer durante todo el capítulo que todas esas escenas en las que está mirando documentos y archivos y etcétera son reales, lo cierto es que es la propia narrativa del cine que utiliza espacios reales y visuales para demostrar aquello que consideran en la serie el palacio mental, porque esta es la primera vez que, si no me equivoco, que aunque el concepto de palacio mental de Sherlock ya ha salido varias veces anteriormente, es esta la primera vez en la que entramos como en su mente y vemos cómo él se lo imagina, ¿no? Es una representación metafórica de cómo estructura su mente. Y de la misma manera que Magnus, porque los dos tienen como esta habilidad de superintelecto, él lo que hace es utilizar todo eso, utilizar exposición de personajes, es como si fueran especialistas que le hablan a punto de morir cuando le dispara a Mary, que ahora hablo de esto, porque lo necesita para poder balancearse y caer de la manera correcta para que la bala se le coagule el ataque de la bala, el agujero que le ha perforado, y entonces sobreviva, ¿no? Es como que hace todo eso en microsegundos y lo hace en su palacio mental porque va toda hostia y tal, y eso está súper guay porque lo enseñan de una manera súper visual. Pero claro, luego juegan con nosotros como espectadores enseñándonos con Magnus lo mismo, pero no caemos en que Magnus puede tener también esa memorización increíble, que lo tiene todo en su cabeza porque es el lugar más seguro y donde no se lo van a poder robar. Y entonces nos ponen también en la piel de Sherlock, que piensa durante todo este tiempo que tiene una galería de archivos en su mansión enorme y va hasta allí al final del capítulo pensando que se la va a enseñar, y el tío va y se sienta en una mesa y hace como que lee libros o documentos, porque es así como él actúa y como el Magnus se lo imagina. Y de hecho lo utiliza de la peor manera posible, por eso es un enemigo terrible también, porque considera que tener el conocimiento sobre la vida de alguien es poseerle. Lo dice él mismo en la serie, el saber es poseer, no poder, poseer, porque tiene esa actitud tan de enfermo mental, de hacer lo que quiera con quien quiera, de ver a las personas como objetos, y que hace que ya desde la primera presentación del personaje, cuando habla con esa ministra, le tengas un asco espectacular. Y es un enemigo verdaderamente temible para Sherlock, pero aún así lo que impacta más del capítulo, me atrevería a decir que no es nada que haga él, sino la mentira de Mary. La mentira de Mary ya, que es como, también te lo puedes coger con pinzas, porque es como, ¿cómo puede ser que de todo el mundo en el universo John haya acabado con un agente secreto del estado de no sé dónde? Bueno, lo dicen en la propia serie. John Watson siempre está en conflictos, le gusta, se ha hecho amigo de alguien tan raro como Sherlock, que se lo dice él mismo, y entonces no es de extrañar que te acabes sintiendo atraído y acabes creando tu vida junto a una persona que no es normal, entre comillas, sino que tiene un pasado conflictivo como el que también tiene el propio John. Entonces esta mentira de Mary es el momento en el que podemos ver cómo alguien, la propia Mary, ha utilizado el único punto débil que tiene Sherlock, que es John.
Y por eso creo que esta es la serie más redonda también, porque enseñas las luces y las sombras de Sherlock, le ves como un superdotado, pero ves por primera vez también enemigos que se le ponen un poco al nivel. Bueno, esta y la anterior temporada con la mujer. Por eso creo que son los mejores capítulos, porque empiezas a ver a Sherlock por debajo, y es cuando Sherlock, que es ese personaje que te lo han demostrado, que es capaz de todo, que es capaz de pensar por encima de cualquier persona normal, te encuentras enemigos que van un paso por delante suyo y que le hacen encontrarse en situaciones que él mismo tiene que esforzarse para no morir. Y que, aunque creamos que Sherlock es infalible, tiene otros puntos débiles que no tienen por qué ser de él mismo, sino que son de la gente que le rodea, porque tiene que cuidar de ellos porque los quiere, como por ejemplo John. Aunque igualmente lo de la mentira de Mary es como que cuando ves la temporada después en retrospectiva, ves que tiene cosas como saber el código de salto y todo eso, que la verdad es que en su momento puede también generarte alguna que otra duda, pero si es la primera vez que lo ves, seguramente se te pase por encima, y entonces está bien que luego Sherlock lo recapitula y dice, vale, tiene sentido, de la misma manera que se sabe todos los invitados de donde se hospedan en la boda y etcétera. Y al final esta temporada acaba con pegarle un tiro a Magnus, que en realidad es la manera que tiene Sherlock de aceptar que ha perdido. No ha podido, digamos, sacar las castañas, sacar los trapos sucios de Magnus y demostrarlo, y que legalmente vayan a por él y que lo encierren. A personas así tan poderosas es que eso no puedes hacerlo. Está hasta las trancas en el sistema. De hecho, el propio Mycroft le evita que se lo cargue. Es un protegido de la burocracia, aunque sea un puto cáncer. El estado de la corona británica necesita a personajes como Magnus porque necesitan de su información y de su poder para trabajar y actuar con otros países y pues extorsionarlos o lo que sea, porque a nivel de macropolítica, geográfica y etcétera, necesitas esas figuras que trabajan para el mejor postor, y aunque sea un despecho, un despojo de persona, lo dejan. Y Sherlock no aguanta con eso, ve cómo le está amenazando a él y sobre todo a John, que nadie se mete con sus amigos, y entonces lo que hace al final es pegarle un tiro sabiendo que va a tener que asumir todas las consecuencias, ya que el propio Mycroft va a tener que pues echarlo del país, hacer que sea un desertor. Que de hecho gracias a Mycroft es como que se salva, porque es como una figura que también necesitan o sea, que el gobierno también necesita, y entonces es como que Sherlock al final no acaba todo lo mal que podría acabar, y mucho menos cuando ves cómo continúa la cuarta temporada. Pero antes de eso vamos a hablar del capítulo especial. En todo caso, lo mejor de esta temporada, como digo, lo de soy un sociópata bien integrado y va y le pega un tiro. Eso también es meme. Me acuerdo en su momento que era como... A ver, es muy bélico porque creo que es la primera vez que vemos a Sherlock matando a alguien y pegando un tiro. Y la fotografía en aquel momento quizás es también un poco exagerada, que de hecho John se queda como detrás, ni lo ves por cómo están colocados. Está Sherlock tapándole la cara con el brazo de una manera descarada, pero me parece que esa manera de acabar y de asumir que Sherlock Holmes ha perdido es brutal. Y bastante mejor que la supuesta muerte que hace voluntaria en la temporada anterior. Vale, sobre el episodio especial no tengo mucho que decir. Para que os hagáis una idea, me dormí la primera vez que lo vi. Me parece que la ambientación está bien conseguida, se nota sobre todo por el cambio y el contraste que tienes respecto a la serie anterior, bueno, toda la temporada, todas las temporadas, a la serie que has visto hasta ahora, donde la idea principal era traer Sherlock Holmes a la actualidad, y van y se mueven al pasado, ¿no? A la época victoriana que se supone que le corresponde al personaje, lo cual les hace una caracterización, implica una caracterización, una implicación, un escenario diferente, varias cosas. La verdad es que creo que está bien conseguida, aunque la historia tampoco aporta mucho, y lo de la novia abominable es un poco
que bueno, pues sin más, ¿no? Es como que otra vez vuelvo a intentar jugar con un poco lo paranormal, pero en realidad todo es una cosa para descubrir cómo lo hizo Moriarty, y el resultado es que no lo hizo, murió. Entonces, todo eso en el contexto de meterlo en que lo que hace es estar pensando en casos anteriores para ver un ejemplo de cómo puede haberlo conseguido Moriarty en el traspaso de la tercera a la cuarta temporada, cómo puede haber conseguido volver. Esto ya lo he explicado anteriormente. Bueno, eso está bien, pero yo creo que el especial básicamente lo que se nota es que lo han hecho para pasárselo bien. Además, entre la tercera y la cuarta temporada creo que es cuando pasa más tiempo, pasan unos 3 años o así, y que te dieran un poco antes ese especial con todo el hype que había, que bueno, creo que deja un poco decepcionante, pero bueno, no está mal porque como también es un cambio de aires y tal, de aires, pues eso que te llevas, el capítulo está bastante bien y tiene un claro objetivo bastante autoparódico. Nada más empezar detectas esa autoparodia de cómo vuelven a recrear ese primer episodio de cómo se conocen, y también me parece bastante destacable la crítica al machismo de la época, evidentemente con humor porque también es la época del siglo XIX, tampoco vas a ofenderte porque hace 200 años hicieran las cosas diferentes, porque sinceramente se hacían un montón de cosas diferentes y el machismo era uno de los muchísimos problemas. De hecho, Hooper hace de hombre doctor porque las mujeres no podían serlo, y esa es una de las grandes críticas, junto con algunos comentarios que tienen con la señorita Watson y etcétera, que es bastante gracioso, es una manera de cogerlo y también haciendo hincapié en la autoparodia. Así que el capítulo especial, esto es todo lo que tengo que mencionar. Ahora sí, nos vamos a meter con la cuarta temporada, porque aquí es donde ya a mí ya se me descoloca y donde todo el fandom se descoloca cuando ve ese primer episodio, que es una basura absoluta y no estoy exagerando. Porque yo, y creo que toda la comunidad y cualquier persona que lo vea, cree que es el peor episodio de toda la serie. Para empezar, las escenas se notan falsas. Se nota que exponen unas ideas que quieren cerrar como con pegamento, aunque no peguen de ninguna manera y saltes de un lugar a otro, tanto en términos narrativos como en términos geográficos, porque cuando se van a la otra punta del mundo sin ningún sentido, esto aquí le puedo sacar 1001 comentarios, pero en cualquier caso, para empezar, es que el guión es desordenado y reposa excesivamente en la comedia. Aunque la primera mitad del capítulo está relativamente bien porque tiene una actitud más desenfadada, con un enfoque costumbrista, como lo que podíamos ver en la boda de la temporada anterior, no me parece hasta cierto punto mal que enseñen un poco la vida que tiene John y Mary, y también los problemas de Sherlock con las drogas y todo eso, y cómo está encajando que John no haga cosas con él porque es un niño pequeño, ¿vale? Pero como Mary es una especie de pegamento narrativo para Sherlock y John Watson, pues no pasa nada, porque ella lo que hace es unirse a ellos y pasear el perro juntos y lo que quieras, porque tiene unas habilidades específicas y tal pascual. Entonces, eso pues hasta cierto punto está bien, igual que el humor, pues lo de que no para de tuitear porque Sherlock está adicto mientras están bautizando, creo, al bebé de la familia, que otra cosa también, el bebé sale 4 veces, le dan relativamente importancia, pero hay una vez en la que casi se van porque Sherlock les envía un mensaje y entonces se tiene que quedar uno con el niño, pero caen en segundo plano, primero es Sherlock y luego es el crío, o sea, hasta ese punto llega lo de que todo orbite alrededor de Sherlock, es horrible. Y luego lo que menciono de que las escenas se notan falsas y que quieren como juntar ideas con un guión pegamento, haciendo un poco el paradigma de la tercera de Spider-Man, no sé si la habéis visto, esa, o sea, de las últimas, en la que juntan a todos los villanos y sientes que el guión solo está ahí para juntar diferentes multiversos, porque había una necesidad de marketing y empresarial de juntar diferentes enemigos de diferentes mundos, pero adaptándote al canon, a lo que se puede pagar a los actores y a diferentes movidas empresariales de cuántos minutos puede salir cada cosa, ¿no? Pues
Pues aquí se siente un poco como que se ha ido escalando durante, sobre todo la temporada anterior, diferentes ideas y conceptos, con lo de Mary, con lo de que intentaron quemar a Jon y era en realidad Eurus, aunque eso no me lo acabo de creer y tal. Se nota como que tiene una trayectoria, tiene unas ideas muy fijas porque quieren que al final aparezca Eurus y sea un giro de guión absoluto, diversas cosas. También lo de Barbarroja, que es un recuerdo que va apareciéndole a Sherlock en su palacio mental y todo eso. Es como que se nota que quieren ir haciendo un escalato para llegar a la revelación final, pero en sacrificio de un guión coherente durante los otros capítulos. Y aún así, aunque el objetivo fuera hacer esos movimientos de guión al final de la serie, o bueno, de la temporada, que no son tan buenos tampoco, pero bueno, vale, eso te lo entiendo, no me justifica que tengas que matar a Mary, porque es que además luego aparece todo el rato como fantasma, es como que se arrepienten de haber matado al personaje, porque además era un personaje muy carismático, la actriz lo hacía muy bien, era muy divertido y a mí me gustaba mucho el personaje de Mary, y van y se lo cargan de una manera totalmente cutre, que se nota súper falso, ultra falso, todo en el capítulo se nota súper falso, pero ese tirada a cámara lenta delante del pecho de Sherlock, porque hay que salvar a Sherlock, porque importa más la vida de Sherlock que la suya propia, que tiene una hija o hijo, porque es que, como digo, ni me acuerdo, porque es que creo que ni le dicen no, sí, es chica, porque dice lo de que Sherlock es nombre de chica también. Bueno, pues eso, su hija, y entonces es como que tiene más respeto por la vida de Sherlock y cree que la vida de Sherlock va a ser más importante para su pareja que la suya propia, o sea, la de problemas mentales que tiene esta chica, y luego los que van a terapia son ellos dos, después de la muerte de ella, claro, pero es como que cómo se tira delante de Sherlock con la cámara, con la pistola disparando a cámara lenta, se nota cutrísimo, o sea, se nota que sea una parodia de hacer cosas cutres y que no te lo crees, o sea, no te lo crees ni un poco, igual que todo lo de que va de un sitio a otro aleatoriamente, cambiándose, que le ponen a hacerse unas pelucas y unos peinados y hacer así como una actuación exagerada en el aeropuerto, bueno, en el avión y todo eso. Es horrible toda esa escena de cómo va por el mundo la Mary para quitarse el nombre y deshacerse de que le estén buscando y todo eso, que no tiene ningún sentido porque luego al final ni siquiera mira el GPS, es una espía de élite o lo que sea y no cae en que pueda haber un GPS en ese pendrive. Y luego además va el otro, el que le está intentando matar a ella, y sigue a Sherlock porque Sherlock tiene menos cuidado que ella, o sea, no tiene ningún sentido. Además luego la parafernalia que le habla sobre el determinismo y tal, para luego decirle pero he puesto un GPS, la tontería más tonta, y como es una cosa graciosa, pues nos vamos a reír dentro de la propia serie, pero no hace gracia, es que está mal montado. Entonces mientras la estaba viendo ese capítulo, yo pensaba que podía haber habido algún problema de agendas o algo con los actores. Pero no, porque sobre todo con la de Mary, porque alguna vez lo han hecho de que un personaje se tenga que ir muy abruptamente de la serie porque, yo qué sé, le controlan en otro sitio, tiene que dejar el entorno laboral por cualquier motivo y al final acaba dejándolo. Vale, pues eso podría ser que solo tuviera para llegar a grabar un capítulo, pero no es verdad porque luego aparece como fantasma, la muestran todo el rato en los siguientes capítulos. Entonces es que yo creo que simplemente los guionistas querían matar a Mary, porque además he estado buscando y no había ningún tema así de conflictos externos. Es un capricho de los guionistas y del director para generar un impacto por la muerte de Mary que no consigue y que luego además se arrepienten porque es eso, la muestran todo el rato como fantasma y sí que generan un impacto psicológico en Sherlock y evidentemente en Jon. De hecho casi diría más en Sherlock porque valora muchísimo más la vida tras la muerte de Mary, porque ahora ya poniéndonos con el segundo episodio, le salva la vida a esa chica que en realidad es ficticia, que en realidad es su hermana, what the fuck, y se la salva porque se nota que ella va con actitudes como de querer morirse y entonces le dice que la vida es más importante, quitarte la vida es un acto egoísta y todo eso, que no sé hasta qué punto le tendrías que decir a eso a una persona con conductas suicidas, pero bueno, él expone de esa manera y hace un diálogo muy bonito y es como que se nota que ahora valora más la vida y se ha hecho mucho más humano, sobre todo en comparación a su hermano y ya no te cuento su hermana, porque ahora es como que
notas un poco esa evolución de personaje de que tiene más empatía, que luego te lo rompes porque intenta llamar a Molly y no tiene ni puta idea de hablar con ella y decirle que le quiero. Entonces, que la quiere. Entonces, pues bueno, no sé, o sea, creo que no se escala bien, no genera un resultado tan satisfactorio en la serie y en los personajes la muerte de Mary en comparación a lo que hubiera sido mantenerla, o al menos haberle hecho una muerte coherente, porque sí, es que intentas transformar esta serie en un drama con toda la movida de que ya tenía un hijo y todo eso, y luego también la movida que se me ha olvidado de que John Watson en realidad estaba pensando en ser infiel, estaba hablando con otra, que luego en realidad esa otra es su hermana, porque su hermana le encanta la cizaña y meterse con todo en la vida de todo el mundo. Eso, o sea, lo de que su hermana pudiera estar paseando por ahí y hacer lo que le diera la gana para joder básicamente y no hacer nada más, buscando atención, que es lo único que... La única resultado que sacas al final en los últimos minutos de la serie, de la temporada, pero no lleva a ninguna parte. O sea, lo de que él quizás no estuviera a gusto con Mary, que además es que no es que no lo esté, es simplemente un acto, es como una especie de egoísta porque se ha cansado de la vida de casado a los pocos meses. ¿Qué quieren demostrar aquí? ¿Qué mensaje quiere transmitir los guionistas o el director con esto? Que en realidad John Watson no es tan buena persona, que no se merecía tanto a Mary, que Mary le tenía como una persona perfecta y en realidad él también tenía defectos y que Mary se tendría que haber valorado más a ella misma. No lo sé, no lo consigue. En cualquier caso no lo consigue. Entonces, primer capítulo, fallido total. Ya empezamos mal. Segundo capítulo, creo que el mejor de la temporada. Empieza con todo esto de que el multimillonario confiesa a sus compañeros y a su propia hija que es un asesino, un sádico, y lo hace con ese líquido que les hace una especie de amnesia a corto plazo, ¿no? Porque necesita soltarlo para sentirse bien, porque es tan multimillonario que es capaz de controlar y adaptar y básicamente manipular a cualquier ser humano con tal de sentirse bien, y si hace falta matarlo, pues matarlo porque es un sádico, como he dicho. Entonces, este inicio está bien, este setup de la hija que es como que no está muy conforme, y entonces luego pasamos a lo de Sherlock en su habitación totalmente destrozado, drogado, tratando de adaptarse a lo que ha pasado con con Mary, y entonces eso creo que está muy bien llevado, y en ese momento también nos damos cuenta de que la chica no es la misma que había antes en lo del flashback del asesino, es la hermana, y juegan con eso de que todavía no la conoces de una manera como súper rara, porque es como que él se ha inventado a la chica y entonces puedes creer que no sepa exactamente cómo es la hija del famoso porque no la ha visto nunca, entonces puedes pensar que se imagina a esa chica, a esa metáfora de la hija, porque estando drogado, pasando por el luto de Mary, como digo, ha detectado el comportamiento de un asesino en serie, famoso además porque es un multimillonario y más peligroso que cualquier otro psicópata aislado que pueda haber. La idea es muy buena y la mencionan en el propio sitio. Imagínate, o sea, siempre pillamos a los cutres, a los asesinos que están aislados, que están marginados de la sociedad, y entonces es como que eso se detecta rápido, pero imagínate uno con los suficientes recursos y siendo lo suficientemente sádico pero con dinero para poder hacer lo que quiera y ocultarlo. Entonces esa idea está bien, y ya he hablado en la parte del análisis de cómo este uso de las drogas puede que le llegue a hacer detectar esos patrones a través de simplemente viendo la tele y las noticias, de detectar un patrón de cómo este multimillonario en realidad podría ser asesino. Lo que pasa es que luego toda esa idea se queda un poco empañada porque en realidad no es él mismo el que lo ha conseguido, sino que es Eurus que viene a traerle el problema. Y no sé si es porque Eurus sabe de este multimillonario y lo ha detectado por ella misma, entonces la que es la puta ama es ella, o si es un reto para Sherlock porque en realidad ella, como es parte de la mafia y de lo que quiera, pues conoce a este multimillonario. No lo sé, creo que se queda un poco empañada la idea, y esto, pues eso, ya lo he mencionado en la parte de análisis. Pero esa parte en la que está hablando con ella, que
De hecho, no sabemos si de verdad está hablando con ella por la calle, con su hermana, porque le dice, o sea, Mycroft, que le está monitorizando para que no se muera, básicamente, haciendo de hermano mayor, de gran hermano, literalmente. Ven que no está hablando con nadie, pero bueno, hace ese chiste de que escribe Mycroft o algo así en la calle siguiendo la ruta de Sherlock, eso es bastante gracioso. Entonces los efectos especiales de cómo le explica todo lo del papel y tal que ha explicado en el análisis, hostia, chapó ahí, buen presupuesto, es una manera visual nuevamente de entrar en la mente de Sherlock, una más, igual que hacían con el Palacio Mental, entonces eso me parece que ahí está bien gastado el dinero, aunque se supone que tienen, o sea, se ve claramente que tienen muchísimo presupuesto y que no saben dónde gastarlo porque necesidad no había ninguna. Además, seguro que lo rodaron en calles de Londres de verdad, cortando tráfico y todo lo necesario porque pueden pagárselo. La cuestión es que salimos de ahí sin saber muy bien si se lo ha inventado o no, si Euros es la puta ama y entonces puede escapar de las vigilancias de Mycroft o simplemente fue a verla en su casa y luego se fue él a pasear y desdijo, o sea, predijo todo lo demás, pero bueno. La cuestión es que luego Sherlock es tan bestia que va y adelanta con 2 semanas de antelación, antes de que pasara eso, me atrevería incluso a decir, un plan para salvarse de su yo consumido por las drogas, ¿no? De él mismo consumido por las drogas. Entonces va a la consulta de la terapeuta de John, que en realidad otra vez es Eurus, porque because why not, y lleva ahí a la señora Watson, o sea, lo de la señora Watson yendo con un cochazo también a toda hostia, eso también otra vez personajazo es la señora Watson, me encanta, y lleva también a Molly con una ambulancia, y entonces luego además, para más Inri, aparece ahí el chofer del multimillonario con la limusina para llevarle al sitio y entonces automáticamente ya conectar las tramas. Me parece que el ritmo en este capítulo está muy bien hilado, ¿vale? Entonces lo hace todo bastante intenso, hace además que John vuelva a ceder, vuelva a estar con Sherlock y le da una paliza luego cuando están allí en la morgue, pero bueno, eso ya es como joder y bien merecido, pero bueno. Justo antes de eso es cuando Sherlock está hablando con el multimillonario en el hospital y hacen una de las escenas más incómodas que he visto en esta serie, que es la capacidad que tiene este hombre de hacer una situación incómoda porque está ahí con los niños, con las enfermeras, en el hospital, y el multimillonario ese, que es un sádico, va y se pone a hacer preguntas, porque además actúa muy bien el cabrón y hace así como en plan, también como de crío, como de tonto, así diciendo, ¿y qué pasaría si un multimillonario lo hiciera? Porque Sherlock ya sabe o sea, él ya sabe que Sherlock va detrás de él, porque al final le ha hecho una crítica pública, le ha acusado públicamente y él lo ha aprovechado para lo de serial killer, que me hace muchísima gracia. En español se pierde absolutamente la traducción y es una pena, pero, o sea, es lo de serial killer por la pronunciación. Y aquí dice por los cereales mato, que se queda tan cutre, pero bueno. Eso también tengo una cuchara que pone serial killer en la cuchara para comer cereales, que me parece maravilloso. Bueno, esto es todo el merchandising que tengo de la serie, no sé qué os parece, pero para que os deis cuenta de lo mucho que me mola esta serie, ¿no? Y que me jode tanto que la cagaran tanto en la 4ª temporada, pero bueno. Continuando, en esa morgue en la que John le da una paliza, me hace muchísima gracia porque creo que el multimillonario les confiesa que es un sádico, aunque también hace dudar a Sherlock de que se ha equivocado y entonces Sherlock es como que se pone histérico y por eso John le tiene que derribar. Pero me hace muchísima gracia porque es como que dice él mismo, confiesa que va a la morgue a hablar con los muertos, que es algo como súper tétrico, pero no está confesando que los mate él y que sea un asesino, y es como que allí, pues, ¿qué hace? Pues hacer confesiones de las brutalidades del capitalismo a los muertos, ¿no? Porque el tío tiene tanto dinero y una multimillonario raramente no tiene que hacer sacrificios, sería una manera de decirlo, pero básicamente de cederse al sistema y invertir en cosas atroces, en hacer un montón de cosas por escalar a cúpulas de poder.
es esa visión de los multimillonarios de que no son humanos, y entonces va y me hace gracia como pensar que como él mismo se siente mal con eso, pues va a hablar con los muertos y confesarle sus pecados. Que además sus pecados, si me dijeras, pues brutalidades del capitalismo, pues bien, pero al menos tienes remordimientos de conciencia por eso. Pero no, es que va a confesarles que es un asesino, porque necesita ir soltándolo a voces, y de hecho al final del capítulo el tío va y dice que se siente aliviado por soltarlo, tendría que haberlo hecho antes, porque se la suda ir a la cárcel, es multimillonario, no le va a pasar nada por ir a la cárcel. De hecho, le gusta más la sensación que hace que el público lo sepa, porque, bueno, pues eso, este personaje da miedo de verdad, no por el poder, no por lo que puede llegar a controlar, que también, sino porque es que es simplemente... le gusta ver morir a la gente, eso es horrible, en plan, y además te lo transmiten perfectamente porque le gusta, es como meterte en las manos de asesinos en serie de verdad. De hecho, en este capítulo hacen una referencia explícita a H.H. Holmes, El Castillo del Crimen, porque dice que él era un gran fan de este hombre que existió de verdad, que hizo en un hotel una especie de edificio de la muerte con miles de trampas donde iba torturando a los que se hospedaban ahí, que él quería, y él iba por unos pasadizos secretos. De verdad, buscarlo si queréis. H.H. Holmes, El Castillo del Crimen, es una cosa que pasó de verdad, crueltísima. Me parece que acabó con 160 personas ese hombre, que estaba como una cabra, y tuvo el poder para poder hacer un edificio y hacerlo desde cero y montar así un montón de trampas. Y básicamente no se esconden ni un poco. De hecho, como sabían que podían decirles que se había inspirado totalmente, es que ¿por qué no lo ponen tal cual en el capítulo, que lo diga el propio multimillonario, y dice que es un gran fan porque lo que hace es hacer ese hospital por el que puede acceder por diferentes pasillos y accede a la habitación de Holmes y se lo acaba intentando cargar. Pero bueno, con esto diría que acaba la trama del segundo episodio y te dejan con el cliffhanger de la hermana, que en realidad ha estado ahí todo el tiempo, ha sido de la que John Watson se ha enamorado en el bus, bueno, no llega a enamorarse, pero bueno, la que se hace ojitos, ha sido su terapeuta, ha hecho quien se ha hecho pasar por la hija del multimillonario haciéndose pasar por cliente en la consulta de Holmes cuando estaba drogado, ha sido quien ha metido a John Watson en una hoguera, ¿vale? O sea, ha estado ahí siempre, es como que de repente ha estado presente en toda la serie y estaba, ¿por qué? Porque le gusta espiar a su hermano y a sus hermanos, no lo sé. Me parece que la presentación de la hermana es brutal, pero antes de eso hay una escena en la que está Mycroft en su mansión, súper retro, viendo una película o un cortometraje, lo que sea, en una cinta de proyección de esas antiguas que van con cinta de película, básicamente, y entonces empieza a sentir cosas de miedo, aparece un payaso porque sí, y es como, ¿qué está pasando? ¿A dónde nos hemos ido? Ya hemos pasado todos los niveles de la incredulidad, ¿dónde estamos yendo? Y al final resulta que es Sherlock haciéndole pasarlo mal para que confiese que tiene una hermana, porque es como una especie de sugestión que le hace Sherlock para que Mycroft acepte que tiene una hermana, con toda esa sugestión de El viento del oeste, ella hablando y tal, y entonces él lo confiese y no le intente mentir a Sherlock porque lo hubiera conseguido. O sea, lo de sugestionar a Mycroft no lo encuentro mal, lo de hacer todo ese peripecio efectista, incluyendo contratar a un payaso malvado con una espada, que sangren los ojos de un cuadro, es como, tío, o sea, una de las teorías que tengo yo para este, digamos, capítulo es que fueron un escape room, les moló tanto que ahora todo el capítulo es un escape room, pero bueno, eso un poco más adelante cuando van a visitar a Eurus. La cuestión es que después de eso tiene una conversación sobre quién es su hermana, y me parece que el setup de la historia de este capítulo es muy guay, ¿vale? Eso sí que se lo doy. Una hermana aislada con muchísimo más poder intelectual y una conciencia y una mente prodigiosa que ellos, que está aislada en una isla súper cerrada y súper segura, que se escapa a su voluntad porque tiene la capacidad de
controlar a todo el mundo que hay ahí, aunque eso ellos todavía no lo saben, y generan toda una especie de mitología alrededor de lo que es su hermana, que desapareció del recuerdo de Sherlock debido a un trauma muy bestia, que entonces el subconsciente de Sherlock, como el propio Mycroft y ella creen es más débil y emocional que ellos, pues hizo lo que haría cualquier mente de ser humano, que es el subconsciente protegerte de un trauma escondiendo todo eso y olvidándolo. Y entonces cuando se recuerdan diferentes palabras claves le hacen recordar que en realidad tiene una hermana y todo lo que pasó con Barbarroja y etcétera. Y esas palabras clave que le recuerdan a su hermana es el viento del este, porque su hermana ya a los quizás 7 años que debía tener hacía experimentos psicológicos con él como el propio Sherlock ha hecho con John en algunos casos, como por ejemplo lo de Baskerville, pero bueno, parece que viene de familia todo eso. La cosa es que hay quienes podrían ver que especie de mitología que hacen alrededor de Eurus y haber escondido una supuesta hermana, tercera hermana, incluso un cuarto hermano, que ahí es donde ya la gente se le cae, pero les resulta muy efectista que de repente saques algo en esa manera, y aunque lo hayas intentado ir insertando en la serie con algo tan cutre en verdad como lo de la hoguera y que sea un cabo suelto, no te justifica que de repente haya una hermana que has olvidado. Pero a mí me parece que tampoco está mal, o sea, lo de que Sherlock lo haya olvidado tras un trauma y que en realidad luego se haga ese vuelco final, me parece correcto. Y la idea de la hermana está bien, lo que pasa es que luego creo que el capítulo no está bien llevado. En cualquier caso, centrándonos un poco más en Eurus, lo que ella es una niña que supera el intelecto de cualquiera, ¿no? Hasta ahí eso lo hemos entendido. La cuestión es que me gusta cómo relacionan ese que cuanto más prodigio es menos humano, porque podrían ser como un gradiente los propios hermanos Holmes. Son que Sherlock es el más humano, el que tiene más empatía, y Eurus el que menos, y luego, de hecho, Mycroft estaría entre medio, ¿no? La cuestión es que Eurus llega a un extremo tal que tiene tendencias homicidas porque no tiene ningún miramiento, no tiene ni un solo mínimo de empatía, porque ella ve todo el universo como una especie de consecuencia y error. Acción-reacción, ve el universo a un nivel casi determinista, como eso que Sherlock aspira a entender, ¿no? A calcular todas las posibles variables, y lo que llevamos a comprender de Eurus es que ella tiene ese poder, tiene un poder mental increíble, que por eso está recluida en una celda, porque al gobierno británico todavía le puede ser útil, depende cómo. Es como la supería general final, es como una computadora cósmica cuántica que te deja calcular cualquier cosa y lo necesita, y como siempre el gobierno británico y en este caso su propio hermano la utiliza. Pero bueno, continuando con lo que sería Eurus como personaje, ¿no? Aparte de no tener empatía, tiene la capacidad de reconfigurar las mentes y manipularlas, por eso se ha hecho con el control de toda la cárcel. ¿Cómo? No tiene ningún sentido. Y este es el punto donde la cosa se convierte ya en fantasía, porque se supone que tiene un poder mental tan bestia que puede ver en lo más profundo de tu alma, de tu ser, y manipularte como quiera. Y quizás eso es lo que habla con Moriarty y lo que permite a Moriarty luego tener ese poder sobre la sociedad, porque cuando habló con ella durante 5 minutos consiguió que Moriarty entendiera un poco cómo funciona eso de manipular a la gente. En cualquier caso, eso no lo explican y es una de las cosas más aterradoras, pero que también hace que menos te lo creas. Hasta llegar a tal punto de, por ejemplo, lo del cristal. Lo de que el cristal, que sería su verja, ¿no? Su jaula, en realidad no esté ahí y haya pegado los carteles de alguna manera que, en términos técnicos, en la serie lo que deben de hacer es hacer un cambio de cámara y un cambio de escena y entonces pues quitar el cristal, porque mientras tú estás viendo esa primera conversación entre Sherlock y ella, ves que hay un cristal claramente y luego va y desaparece. Eso de que Sherlock ni siquiera lo haya visto y ella sea capaz de tirarse encima de su hermano y bueno, pues yo qué sé, gritarle a la cara, y eso es una cosa que no tiene ningún sentido, es absurdo lo de que haya podido llevar a controlar la cárcel hasta ese punto y que luego Sherlock además no se dé cuenta. Pero es una cosa que impacta bastante, ¿vale? O sea, es muy efectista y yo entiendo que lo hicieran. O sea, en el concepto no está mal, porque de hecho yo, 6 años después, de lo que más me acordaba de este capítulo era de eso.
hasta ese nivel llega. La cuestión es que después de eso y que los pone ahí y entonces vuelve a poner el cristal y tal, lo que monta Eurus es literalmente un escape room, ¿vale? Y esto es donde yo creo que ya el guión se convierte en un guión que podría estar escrito por ChatGPT, porque pierde toda gracia, toda esencia, y es simplemente que pues ve haciendo diferentes pruebas que te dice y son como retos que se ven grises. Y luego está todo lo de la niña, que ahora llegamos a lo de la niña en el avión, pero bueno, la cuestión es que en cada una de estas pruebas del escape room lo que hace esta mujer es explorar el dilema del tranvía 1-1, otra vez otro concepto filosófico que nuevamente, si no lo conoces de antes, pues quizás te sorprende en esta serie. La primera vez que te hacen hablar, te hacen conocimientos de filosofía o te hacen descubrir algo, te hace Big Brain, pero cuando ya lo conoces es como es 1-1. El dilema del tranvía es entender la psique de las personas y demostrarles que da igual quién muera, en el caso de Eurus, porque ella, como tiene totalmente carencia de empatía, es como que intenta imponerles a ellos la mentalidad que ella tiene de que va a morir quien sea, da igual, elige. Y entonces es como que les utiliza de cobayas, ¿no? Es como la prueba del tranvía, y entonces es hacer una demostración de ética, y ella al final, como sádica que en realidad es, pues va matando a gente porque les quiere demostrar que el sufrimiento es algo que pasa y que ella ha sufrido mucho, lo que sea. No deja de sentirse como un escape room y que parecen dos cobayitas ahí haciendo test del dilema del tranvía de que matarías a tu amigo o a 100 personas que desconoces. Ese es el dilema del tranvía. Alguien porque haya hecho cosas malas merece antes la muerte que otro que ha hecho el bien. Y son esas preguntas que, bueno, si queréis mirarlas, esas preguntas se han hecho sobre todo en términos de inteligencia artificial y robots, porque si algún día tenemos esas situaciones en las que un robot tiene que decidir por la muerte, que esperemos que no lleguemos nunca porque me parece totalmente rocambolesco y de ciencia ficción, pero son cosas que se imponen porque no sabemos hasta dónde llega la ética y nunca hay una respuesta correcta, es siempre grises. Y la cuestión es que ella intenta como imponer a los protagonistas que da igual lo que escojan, porque al final todos somos carne y huesos y da igual los sentimientos, ¿no? Esto es lo que quiere transmitir Eurus y es lo que da hasta cierto punto pena del personaje. Lo que veo peor y más sintético y más enganchado con pegamento en este guión de este último capítulo, además, es que al final es como que salen un poco todos los personajes para cerrar la serie, porque ya debían ver que esta serie iba a acabar aquí, esta iba a ser la 4ª temporada, y entonces es como para darle un poco de cierre, porque si se cierra únicamente con estos 3 que son como los protas y no enseñas ni un poco a los demás personajes, queda un poco tal, pero se ve muy forzado en este episodio. Que llamen a Molly no tiene ningún sentido, sobre todo porque te cargas otra vez esa especie de desarrollo de personaje que habías tenido, de que habías intentado de que Sherlock tuviera un poco más de empatía, porque al final estás como intentando contrastar el cero empatía y la mente más analítica y científica mal de Eurus y en cierta manera de su hermano, en contraposición a lo que es el hermano Sherlock, que es el que sabe sentir y el que al final esa empatía que tiene por los seres humanos le hace tener empatía por su hermana, la empatía que no tuvo Mycroft y que en cierta manera hace que se entiendan y la comprenda y descubra que en realidad esa niña que habla en un avión es la propia Eurus. Al final, la niña era una metáfora de Eurus asustada por no comprenderse a ella misma, por no comprender los sentimientos, por no saber manejarlos en su cabeza y tener una mente tan prodigiosa pero no saber controlarla, y que inevitablemente, porque la gente a su alrededor no la comprendía, la acabaran haciendo reclusa porque no sabían controlarla y le tenían miedo. Y sinceramente, mejor así, porque lo del avión no había quien se lo creyera, lo de que hubiera un avión volando tanto tiempo sin nadie al volante y que no se estrellara y que fuera además contra una ciudad poblada. Y es toda una metáfora que genera su cabeza porque ella es peligrosa, es como un avión sin control que puede estallarse en cualquier momento. La cuestión es que también justificarme desde el guión que lo del avión no es creíble y por eso tienes que entender que es una metáfora, cuando literalmente en una temporada anterior has llenado un avión de
cadáveres muertos, porque es que parecía otra vez hacer lo mismo, que estaban haciendo otra vez lo mismo cuando lo ves por primera vez y es como, ¿por qué estás haciendo lo mismo? Y en realidad es que esta vez es una metáfora, vaya, tendría que haberlo entendido antes. Eso no es creíble porque la barrera de lo creíble y lo no creíble en esta serie es muy difusa, como ya hemos visto. La cuestión es que este capítulo acaba con que en realidad Sherlock había sido desde pequeño el sujeto de investigación de Eurus, y el giro de guión está en que un niño, Víctor Trevor, que creo que era un amigo de la familia, no un hermano, en realidad era ese Barbarroja. La mentalidad de Sherlock, su subconsciente, había encapsulado todo ese trauma y lo había escondido bajo un perro que podía llegar a querer mucho, pero que su mente lo había deformado porque todo el mundo había como comentado lo del perro para que no impactara tanto en su vida, como que su propia hermana había matado a alguien, porque en realidad cuando cuentan que mató un perro, o sea, ella escondió un perro y se perdió y no llegó a encontrarse, es lo que le dice el propio Mycroft a John, porque por mucho que me duela decirlo, es menos terrible que desaparezca un perro que desaparezca un niño, y que la Eurus, por envidia, se cargara a un amigo de Sherlock en vez de a un perro y lo dejara encerrado en un pozo, que es donde mete también a John y donde encuentra todos los huesos de ese niño que murió ahí ahogado, es horrible. O sea, es terrible cómo cuentan todo eso y cómo tienes que además forzarte a empatizar con el personaje de Eurus, que en realidad es una sádica y no deja... aunque por mucho que ella no se comprenda y que pueda ser una víctima de ella misma, no deja que haya acabado con todo eso y que haya que retenerla. Entonces, ¿cuál es el problema también del capítulo? Que la conclusión final es que ahora ella está más contenta porque tiene a su familia, que al menos le visita, vete tú a saber cada cuánto, y que Sherlock toca el violín con ella, ¿no? Al final es una resolución que es como... No sé yo si hemos solucionado algo. Lo único que pasaba con esta chica es que tenía una falta de atención y cariño y estaba literalmente jugando con la vida de John Watson y ha matado a diversas personas y ha hecho lo que le dé la gana y ha controlado esa cárcel hasta el punto que se ha suicidado el que la llevaba y ha matado a su mujer y todo eso. O sea, eso sin duda no puedes llegar a justificarlo. Y entonces por eso creo que es como que dicen, bueno, pues la solución es esta, que van a tocar el violín juntos. Un poco que se queda ahí en medio de la nada y se siente, creo que en parte por esa razón, como un final un poco gris. Se siente un final gris porque hay una hermana ahora en los hermanos Holmes, pero que tampoco está molestando mucho. Está esa parte de la infancia de Sherlock solucionada, y entonces está esa salida en la que salen corriendo a cámara lenta, sincronizando el salto y los pasos, aunque John es muchísimo más bajito que Benedict Cumberbatch, el actor de John. Entonces es ese que se acaba ahí y se queda la pantalla congelada y es como ya el final de Sherlock. ¿Es el final de Sherlock de verdad? Bueno, pues he estado buscando y podría ser que en el futuro hubiera más. Nadie se cierra a eso. Han entrevistado varias veces a los actores, a los productores, a este showrunner Steven Moffat, que odia a tanta gente porque entre varias cosas y varias declaraciones en una entrevista que le hicieron, hubieron varios fans que le hicieron algunas preguntas de bastante críticas sobre la serie, sobre la temporada final, diciendo ¿por qué has hecho esto tan mal? En definitiva, y con toda la razón del mundo, porque son críticas lícitas, y la manera de defenderse se ve en esas declaraciones que podéis buscar si queréis. Es una especie de infravalorar a los fans, a esa gente que te ha llevado ahí, a esa gente que de verdad le gusta tu serie y que ahora se siente un poco atacada por esos comentarios, un poco no, muy atacada, y que al final es como clavarse su propia tumba. De hecho, si lo buscáis, me parece que Steven Moffat no ha tenido mucho trabajo después de Sherlock o no ha hecho grandes obras. Antes de eso hizo Tintín y varias otras, pero ahora es como que ha caído un poco, y yo creo que es porque todos los defectos de la serie salen a relucir en esta cuarta temporada. La serie hasta la tercera se sustenta muy bien, no para de sacar nuevas ideas, nuevos enemigos con los que luchar, y entonces es como que va opacando todos esos problemas de guión que puede tener en cierta medida de poca coherencia y cosas de
maltratar al espectador en el sentido de que no haces cosas creíbles, no haces resultados creíbles, que en cierta manera es la calidad de la escritura la que luego te atrapa y la que hace que quieras ver la serie y que te parezca que está bien si no te pones a mirarla en profundidad. Pero yo creo que en esta cuarta temporada ya ahí se derrumba todo. Por alguna razón no estaban tan inspirados, no se lo tomaron tan en serio. Quizás las prisas y la presión, cada vez cuando algo se hace más grande, sientes que no estás al nivel de las expectativas y entonces lo que hace eso es ir en detrimento de la calidad final. Y eso ha pasado con muchísimas series y en muchísimos casos. Entonces me parece hasta cierto punto natural que la serie acabara aquí. Yo por alguna razón tenía un recuerdo de que no cerraba bien y de que lo dejaban como abierto para una quinta temporada, y es cierto que lo dejan abierto, pero también no dejan nada sin cerrar, no dejan ningún cabo suelto como tal, simplemente es como que lo dejan como en las otras temporadas, pero sin tanto cliffhanger. Entonces, bueno, de hecho no dejan cliffhanger. Entonces, que esta serie ya no te deja un cliffhanger es como que puedes dar por interpretar que no va a haber otra. Porque aparte de esas malas críticas que recibió la última temporada y que creo que es el clavo en el ataúd, sí que es cierto también que los actores subieron de caché. Benedict Cumberbatch se fue a hacer de Doctor Strange en Marvel y todo eso, y ya era más difícil juntar horarios y agendas de los actores y se hubiera disparado el presupuesto, y mira que el presupuesto ya era alto. Entonces, hasta cierto punto yo creo que tiene un final natural esta serie. Las series de este tipo de televisión siempre tienen un rodaje y siempre quieren alargar las cosas, quieren estrujar hasta el último céntimo y mantenerlas, y entonces acabas encontrándote cosas como Walking Dead, que no la he visto y perdón si ofendo a alguien, pero me parece una matada que sea tan larga y que al final sea gran parte relleno que no te puedes comer. Entonces creo que dentro de lo que cabe Sherlock no tiene relleno. No es una película de altísima calidad que dices joder, esto es cine fumándote un cigarro, como sería el meme, pero es una serie de televisión de muchísima calidad, muy buena. Me parece que ha hecho mella en la cultura popular. Y si me tuviera que quedar con un mensaje final, que al menos sí que da esta cuarta temporada bastante bien, ese es el de la idea de que tenemos que valorar la vida. Nuestra vida y la de la gente que nos rodea, esos amigos que hacen que esta vida valga la pena. Creo que el poco desarrollo de personaje que tiene Sherlock, como digo, es pasar de ser un lobo solitario a tener esa amistad que le rodea, y aunque tiene esas pérdidas que le hacen aún valorarlo más, que sigo sin entender por qué tienen que cargarse a Mary, no creo que sea necesario para transmitir este mensaje, pero aún así creo que es interesante, es algo en lo que podemos concluir de que transmite este mensaje de valorar las cosas, porque por muy pro que seas, muy guay que seas tú solo, tener compañía hace que todo sea mejor, y es lo que necesitan los hermanos de Sherlock, que no se dan cuenta de ello y creen que pueden ir por la vida como lobos solitarios. Entonces, con esto cerramos este episodio. Como mensaje os doy eso: valorad a la gente que os rodea, quered a vuestros amigos, a vuestras familias, a vuestras parejas y a todo el mundo. Demostrad amor, que eso nunca sobra. Y con esto, que creo que es un mensaje que nadie se esperaba que sacara de Sherlock, pero bueno, me parece que me apetece sacar estos mensajes bonitos de vez en cuando. Con esto acabamos. Esta es una de las series de mi vida. Me gusta muchísimo hablar de ella. De hecho, es una de las cosas que tenía más en común con mi mejor amigo de la infancia, y recuerdo comentarla mientras la íbamos viendo. Tengo un póster de Sherlock desde hace no sé cuántos años, que me he cambiado varias veces pósters, pero ese póster sigue ahí porque el personaje de Sherlock me ha marcado muchísimo en mi vida. He valorado muchísimo esa mentalidad analítica que, aunque sin intentar ser un capullo, me parece que puedes admirar la personalidad de Sherlock como algo guay y que más intelectual que valorarse los típicos estereotipos de personajes que son súper fuertes y todo eso. Y entonces es como que los frikis nos acabábamos identificando más con la personalidad de Sherlock, que aunque sea un sociópata bien integrado, es muy listo, y me parece más atractivo esa mente y esa inteligencia que lo que te pueda dar un par de músculos, y por eso yo tengo esta actitud y le doy muchísimo más al coco que cualquier otro personaje que hubiera podido ser referente para mí. Así que me alegra haber hecho este capítulo. Se me ha alargado un montón, pero bueno, también es lo que
tocaba para esto, así que me parece que es bastante coherente que sea así. Sin mucho más, aquí me despido. Yo soy John Gómez, esto ha sido Kanki Projects, lo tenéis disponible en todas las plataformas, echad un vistazo a los links, muchísimas gracias por apoyarme y nos vemos en el próximo episodio.